Nunca pensé que fueras capaz de mentirme así, gritó Javier, su rostro endurecido por la rabia mientras se aflojaba la corbata. Todo este tiempo trabajando juntos, ¿y nunca mencionaste que eras la hija de Roberto Ramírez? Elena se quedó paralizada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su peor temor se había hecho realidad. Lo siento, Javier, quería decírtelo, pero cada vez que intentabas, ¿qué? La interrumpió. Buscabas el momento perfecto para decirme que eres la hija del hombre que mi padre acusó de robar millones a nuestra empresa. Elena respiró profundo, con las manos temblorosas. Mi padre no robó nada, y lo sabes. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que vine a México para limpiar el nombre de mi padre y descubrir la verdad. Javier se quedó en silencio, mirándola como si la viera por primera vez. 3 meses antes, Elena Ramírez había llegado a la Ciudad de México con poco más que su portafolio de diseño y la foto de su abuela. Después de la muerte de doña Consuelo, las deudas médicas la habían obligado a buscar trabajo en la capital. Te juro que conseguirás ese trabajo, le había prometido Daniela por teléfono. Mi jefa Carolina es hermana del dueño. Le mostraré tu portafolio. No quiero favores, Dani. Quiero que me contraten por mi talento. Y así será. Pero todos necesitamos una puerta abierta, ¿no? El día de la entrevista, Elena esperó nerviosamente en el elegante lobby de Valente Enterprises, repasando mentalmente su presentación. Cuando la secretaria la llamó, sus piernas temblaron al entrar a la oficina. Señorita Ramírez, dijo Javier Valente sin levantarse de su silla, su portafolio es interesante, pero veo que no tiene experiencia con clientes importantes. Lo que me falta en contactos lo compenso con creatividad, señor Valente. Javier levantó una ceja. Hábleme de esta campaña, señaló uno de sus trabajos. Durante la siguiente hora, Elena defendió cada uno de sus diseños con pasión. Para su sorpresa, Javier la cuestionó con dureza, pero también con inteligencia. Empezará a prueba por 3 meses, dijo finalmente. La supervisará directamente Carolina. Su primera semana fue un torbellino. Aprendió los nombres de sus compañeros, memorizó los proyectos actuales y se adaptó al ritmo frenético de la empresa. Mateo Fuentes, el director de informática, la ayudó a configurar su computadora. No te preocupes por Javier, le dijo con una sonrisa amable. Parece duro, pero es justo. Solo odia la mediocridad. Un mes después, su oportunidad llegó cuando el equipo de la campaña del Hotel Esmeralda entró en crisis. Durante una reunión de emergencia, mientras todos discutían, Elena habló. ¿Puedo mostrarles algo?, preguntó tímidamente. Javier asintió, sorprendido. Elena proyectó sus bocetos en la pantalla. En lugar de mostrar lujo tradicional, propongo experiencias auténticas. El viajero moderno busca conexiones reales, no solo comodidades. La sala quedó en silencio. Finalmente, Javier se levantó. Desarrolle este concepto para mañana, señorita Ramírez. Quiero un plan completo. Elena trabajó toda la noche. Al día siguiente presentó su propuesta con manos temblorosas pero voz firme. Cuando terminó, Javier la miró diferente. Felicitaciones. Acaba de salvar nuestra relación con el cliente. Desde ese día, Elena recibió más responsabilidades. Trabajaba directamente con Javier en varios proyectos, descubriendo poco a poco al hombre detrás del jefe exigente. Un jueves, mientras trabajaba hasta tarde, vio a Javier salir apresurado con un paquete colorido. Intrigada, lo siguió discretamente hasta la entrada del edificio, donde lo vio subir a su auto. Por impulso, tomó un taxi y le pidió seguir el lujoso Mercedes negro. Para su sorpresa, llegaron al Hospital Infantil San Ángel. Desde lejos, vio a Javier saludar a las enfermeras como si fuera un visitante regular. Llevaba juguetes y pasó horas leyendo cuentos a los niños. Al día siguiente, Elena lo miró con nuevos ojos. Este no era el empresario frío que todos temían. Durante las siguientes semanas notó más detalles, cómo trataba con respeto a todo el personal, sin importar su puesto, cómo defendía a sus empleados frente a clientes difíciles, cómo escuchaba genuinamente las ideas de los demás. A mediados de abril, Valente Enterprises ganó el prestigioso Premio Nacional de Publicidad. Durante la celebración, Elena buscó a Javier para felicitarlo, pero no lo encontró entre los invitados. Caminó hasta su oficina
y lo encontró contemplando la ciudad desde el ventanal. ¿No debería estar celebrando, señor Valente? Él se giró, sorprendido. A veces prefiero la tranquilidad. ¿Y usted? Venía a felicitarlo por el premio. Su liderazgo lo hizo posible. Javier sonrió, un gesto que transformó su rostro serio. Gracias, Elena. Su trabajo ha sido fundamental. Fue la primera vez que la llamó por su nombre. Algo cambió en ese momento, mientras conversaban sobre sus sueños profesionales. Sin embargo, al despedirse, Elena notó una fotografía sobre el escritorio. Javier junto a un hombre que reconocería en cualquier parte del mundo. Su padre, con el corazón acelerado, volvió a la fiesta. Necesitaba saber más sobre la conexión entre Javier Valente y Roberto Ramírez, el padre que la había abandonado 15 años atrás. Durante las siguientes semanas, Elena observó a Javier con intensidad renovada. Ya no era solo su jefe atractivo y exigente, ahora era el hombre conectado de alguna manera con el misterio más grande de su vida, la desaparición de su padre. Una tarde de mayo, mientras revisaban juntos los bocetos para una nueva campaña, Elena notó cómo Javier se frotaba las sienes con cansancio. ¿Se siente bien?, preguntó ella. Solo un dolor de cabeza. Llevamos 3 horas sin descanso. Tal vez deberíamos tomar un café, sugirió Elena con cautela. Para su sorpresa, él aceptó. En la cafetería del edificio, lejos del ambiente formal de la oficina, Javier pareció relajarse. ¿Qué te trajo realmente a Ciudad de México, Elena? Alguien con tu talento podría haber encontrado trabajo en Oaxaca. Elena revolvió su café, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mi abuela murió hace 6 meses. Era todo lo que tenía desde que mi padre nos dejó cuando yo tenía 13 años. Las deudas médicas, necesitaba empezar de nuevo. Javier la miró con genuina compasión. Lo siento. ¿Y tu madre? Murió cuando yo era pequeña. Prácticamente me crió mi abuela. Algo en la expresión de Javier cambió, como si quisiera decir más, pero en ese momento sonó su teléfono. Debo atender esto, dijo levantándose. Continuamos mañana con los bocetos. Ese jueves, Elena decidió seguir a Javier nuevamente al hospital. Esta vez, se armó de valor y entró después de él. Lo encontró en la sala de juegos, ayudando a una niña a armar un rompecabezas. No sabía que era voluntario aquí, dijo Elena acercándose. Javier se sobresaltó al verla. ¿Me seguiste? Lo siento, yo tenía curiosidad. Para su sorpresa, Javier no se enojó. Mi hermana menor estuvo internada aquí cuando éramos niños. Leucemia. Sobrevivió gracias a estos médicos. Vengo cada semana desde entonces. Eso es hermoso, respondió Elena, sintiendo cómo sus sentimientos por él se complicaban aún más. ¿Quieres ayudar?, preguntó él, ofreciéndole un libro de cuentos. Pasaron 2 horas leyendo historias a los niños. De regreso, compartieron un taxi en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de algo nuevo que ninguno se atrevía a nombrar. A mediados de mayo, la empresa organizó una cena para celebrar el aniversario de su fundación. Elena eligió un sencillo vestido verde que resaltaba sus ojos. Cuando llegó, notó que Javier la miraba desde el otro lado del salón. «Te ves diferente», le dijo Mateo acercándose con 2 copas de champán. «Es solo un vestido», respondió ella, aceptando la bebida. «No hablo del vestido. Hay algo en cómo miras al jefe». Elena casi se atragantó. «No sé de qué hablas». «Ten cuidado, Elena. No digo que sea mala persona, pero las relaciones en la oficina son complicadas». Durante la cena, Javier dio un discurso sobre los valores de la empresa. Habló de integridad y justicia de una manera que parecía intensamente personal. Sus ojos se encontraron con los de Elena varias veces. Después, mientras todos bailaban, Javier se acercó a ella. «¿Me concederías este baile?», preguntó formalmente. «No sé si es apropiado», respondió ella nerviosa. «Solo un baile, como colegas». La mano de Javier en su cintura despertó sensaciones que Elena luchó por controlar. Bailaron en silencio, demasiado conscientes de las miradas curiosas. «Tu trabajo en la campaña de telecomunicaciones fue excepcional», dijo él finalmente. «Gracias. Aunque fue un esfuerzo de equipo. Estoy pensando asignarte como directora creativa del proyecto internacional que viene». El corazón de Elena dio un vuelco. Era una oportunidad única.
¿Habla en serio? Nunca bromeo sobre trabajo, respondió él con una pequeña sonrisa. A la mañana siguiente, Daniela la interceptó en el pasillo. ¿Qué fue eso anoche? Todo el mundo habla del baile. No fue nada, insistió Elena. Ten cuidado. Carolina me contó que Javier nunca mezcla lo personal con los negocios. Si te está dando atención especial, debe haber una razón. Las palabras de Daniela la perturbaron. ¿Y si Javier sabía quién era ella? Si todo era parte de algún plan relacionado con su padre. Ese fin de semana, Elena revisó viejos álbumes de fotos que había traído de Oaxaca. En una imagen amarillenta, su padre sonreía junto a un hombre que ahora reconocía como Guillermo Valente, el padre de Javier. Según lo poco que sabía, ambos habían sido socios hasta que Roberto fue acusado de malversar fondos. Después de eso, su padre desapareció. El lunes, Elena entró a la oficina con determinación. Necesitaba información y sabía quién podría tenerla. Mateo, necesito un favor, le dijo durante el almuerzo. Es personal. El amable director de informática la miró con curiosidad. Si puedo ayudar, necesito información sobre un antiguo socio de Guillermo Valente, Roberto Ramírez. Mateo casi escupe su café. ¿El hombre del escándalo? Elena, esos archivos están restringidos. ¿Por qué te interesa? Elena tomó aire profundamente. Es mi padre. La expresión de Mateo pasó de la sorpresa a la preocupación. Elena, si Javier descubre que eres hija de Roberto... Por favor, Mateo, necesito saber qué pasó realmente. Después de pensarlo, Mateo asintió. Veré qué puedo encontrar, pero ten cuidado. A principios de junio, Elena fue nombrada oficialmente directora del proyecto internacional. Esto significaba reuniones diarias con Javier, almuerzos de trabajo y largas sesiones de planificación. Cada momento juntos intensificaba sus sentimientos contradictorios. «Deberías ver tu cara cuando hablas de él», le dijo Daniela una noche mientras cenaban. «Estás enamorada, amiga». «Es complicado», respondió Elena. «El amor siempre lo es, pero tú tienes un secreto que lo hace aún más complicado». Elena asintió pensativa. Cada día se volvía más difícil mantener su fachada. Por un lado, quería descubrir la verdad sobre su padre. Por otro, se estaba enamorando del hijo del hombre que posiblemente había destruido a su familia. Lo que no sabía era que los hilos del destino ya estaban en movimiento, acercándola a una verdad que cambiaría todo para siempre. A mediados de junio, el proyecto internacional avanzaba a toda velocidad. Elena y Javier debían viajar a Guadalajara para reunirse con potenciales clientes y seleccionar locaciones para la campaña. «Vamos, llegaremos tarde al aeropuerto», dijo Javier, esperándola en el lobby de la empresa. «Lo siento, estaba terminando los bocetos», respondió Elena apresurándose con su maleta pequeña. En el avión, sentados uno junto al otro, Elena sintió la tensión entre ellos. Ya no era la incomodidad inicial de jefe y empleada, sino algo diferente, cargado de electricidad. «Revisemos la presentación una última vez», sugirió Javier sacando su laptop. Mientras trabajaban, sus manos se rozaron accidentalmente al señalar la pantalla. Ambos se apartaron como si hubieran recibido una descarga. «Perdón», murmuró Elena. «No hay problema», respondió él, sin mirarla directamente. Las reuniones en Guadalajara fueron un éxito. El enfoque creativo de Elena impresionó a los clientes y Javier la dejó liderar varias discusiones. Nunca había visto a Valente dejar que alguien más tome la palabra tanto tiempo, comentó uno de los ejecutivos durante un descanso. «Debe confiar mucho en usted, señorita Ramírez». El segundo día, tenían programado visitar varias locaciones para la filmación. El pronóstico anunciaba posibilidades de lluvia, pero decidieron arriesgarse. Estaban fotografiando un colorido barrio colonial cuando el cielo se oscureció repentinamente. Gruesas gotas comenzaron a caer con furia. «¡Corre!», gritó Javier tomando la mano de Elena. Se refugiaron en un pequeño café tradicional. Empapados y jadeantes, no pudieron evitar reírse de su aspecto. «Parece que tendremos que esperar», dijo Javier, secándose el rostro con una servilleta. El café estaba casi vacío. Una mesera les ofreció toallas pequeñas y chocolate caliente. Sentados junto a la ventana, viendo caer la lluvia,
La formalidad entre ellos comenzó a disolverse. ¿Por qué publicidad?, preguntó Javier de repente. Elena sonrió pensativa. Mi padre dibujaba anuncios a mano. Lo admiraba tanto que quise seguir sus pasos, pero a mi manera. ¿Y tú? ¿Siempre quisiste dirigir la empresa familiar? La expresión de Javier se ensombreció ligeramente. No, quería ser arquitecto, pero mi padre enfermó cuando estaba en la universidad. Tuve que hacerme cargo antes de lo planeado. ¿Te arrepientes? A veces, pero estoy transformando la empresa en algo diferente a lo que era bajo la dirección de mi padre. Elena notó la tensión en su voz al mencionar a Guillermo Valente. ¿Diferente cómo? Mi padre creía que los negocios justificaban cualquier medio. Yo no. La lluvia continuó por horas. Hablaron de sus sueños, de libros favoritos, de viajes que querrían hacer. Con cada palabra Elena sentía crecer su conexión con Javier, mientras la culpa por su secreto se hacía más pesada. De regreso en México, Mateo la esperaba con noticias. Encontré algo, susurró entregándole discretamente una memoria USB. Son viejos correos electrónicos entre tu padre y Guillermo Valente. También hay documentos financieros. No los entiendo todos, pero parecen sospechosos. ¿Sospechosos cómo? Como si alguien hubiera manipulado las cifras. Necesitarías un contador para estar segura. Elena pasó todo el fin de semana revisando los archivos. Algunos documentos sugerían que las transacciones por las que habían acusado a su padre habían sido alteradas. ¿Podría Guillermo Valente haber falsificado pruebas para incriminar a Roberto? El lunes, mientras Elena analizaba cómo proceder, Javier la sorprendió con una invitación. Estamos organizando un retiro empresarial este fin de semana en Cuernavaca. Todo el equipo directivo estará allí. Como directora del proyecto internacional, deberías asistir. El retiro se realizó en un lujoso hotel con jardines extensos. Durante el día, participaron en talleres y actividades de integración. Por la noche, organizaron una cena bajo las estrellas seguida de fuegos artificiales. Mientras todos admiraban el espectáculo de luces, Javier se acercó a Elena, que se había apartado ligeramente del grupo. ¿No te gustan los fuegos artificiales?, preguntó. Me encantan. Solo necesitaba un momento tranquilo. Se quedaron en silencio, mirando el cielo iluminado. Sin pensarlo, Elena comentó. Mi padre solía llevarme a ver fuegos artificiales cada año nuevo. Es uno de los pocos recuerdos claros que tengo de él. Javier la miró intensamente. Luego, sin decir palabra, se acercó más. Bajo la explosión de colores en el cielo, sus labios se encontraron en un beso suave, pero cargado de emoción. Elena se dejó llevar por un momento, olvidando todo lo demás, antes de apartarse gentilmente. Esto complica las cosas, susurró. Lo sé, respondió él, pero hace tiempo que dejé de ver esto como una simple relación profesional. El lunes siguiente, la atmósfera entre ellos había cambiado. Profesionales como siempre frente a los demás, pero con miradas y gestos que hablaban de algo más. A finales de julio, el padre de Javier sufrió una recaída en su salud. Elena lo notó preocupado y distante durante varios días. ¿Todo bien?, se atrevió a preguntar una tarde, cuando quedaron solos en la sala de conferencias. Javier suspiró profundamente. Mi padre está en el hospital. Los médicos no son optimistas esta vez. Lo siento mucho. Es complicado, confesó. Nuestra relación nunca ha sido fácil. Hay cosas de su pasado, decisiones que tomó, que nunca he podido aceptar. Elena sintió que era el momento de acercarse más a la verdad. ¿Cómo qué tipo de decisiones? Javier la miró largamente antes de responder. ¿Alguna vez has descubierto que alguien a quien admirabas no era quien creías? Sí, respondió ella con sinceridad, pensando en su propio padre. Mi padre construyó este imperio con métodos que no puedo defender. Estoy tratando de corregir sus errores, pero algunos daños son irreparables. Una semana después, Javier la invitó a cenar a su penthouse. Elena sabía que esta noche podría cambiarlo todo. Mientras se arreglaba, Daniela la llamó. ¿Estás segura de esto, amiga? ¿No sería mejor contarle la verdad antes? Eso haré, respondió Elena. Esta noche le diré quién soy realmente. El penthouse de Javier tenía una vista impresionante de la ciudad.
Cenaron en la terraza bajo la luz de las velas. Javier había cocinado él mismo, sorprendiéndola con su habilidad. «No sabía que cocinabas», comentó ella. «Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondió con una sonrisa. «Como que desde que te vi entrar a mi oficina aquella primera vez, supe que eras diferente». Después de la cena, Javier tomó sus manos sobre la mesa. «Elena, estos meses trabajando juntos, me he enamorado de ti. No planeaba que esto pasara, pero no puedo seguir pretendiendo que solo eres mi empleada». El corazón de Elena latía desbocado. Era ahora o nunca. «Javier, antes de que digas más, hay algo que debo confesarte», dijo, con voz temblorosa. «Mi apellido es Ramírez. Roberto Ramírez es mi padre». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Elena esperaba ver sorpresa, confusión o incluso enojo en el rostro de Javier, pero lo que vio la dejó helada. Una mirada de comprensión, casi de alivio. «Lo sabía», dijo finalmente Javier sin soltar sus manos. «Lo supe hace semanas». Elena retiró sus manos bruscamente, levantándose de la mesa. «¿Qué? ¿Lo sabías y no dijiste nada? Todo este tiempo...» Las palabras se atoraron en su garganta. «Elena, déjame explicarte». «¿Explicarme qué? ¿Que me has estado utilizando? ¿Que todo esto», hizo un gesto señalando la cena, «es algún tipo de juego retorcido?» Javier se puso de pie, intentando acercarse. «No es lo que piensas. Te reconocí en una foto de la empresa. Tienes los mismos ojos que Roberto». Al principio no sabía cómo manejar la situación, pero luego... ¿Luego qué? «Decidiste seducir a la hija del enemigo de tu padre». Su voz temblaba de rabia y dolor. «Jos», la interrumpió con firmeza. «Decidí conocerte antes de decirte la verdad, y lo que descubrí fue una mujer brillante, apasionada, honesta, de quien me enamoré de verdad». Elena negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No puedo creerte. ¿Qué verdad, Javier? ¿Qué más sabes que no me has dicho?» Javier respiró profundamente y la miró directamente a los ojos. «Mi padre está muriendo, Elena. Hace un mes me llamó al hospital y me confesó todo. Roberto nunca robó nada. Mi padre lo incriminó para salvarse durante la crisis financiera del 2008. Falsificó documentos, manipuló pruebas, destruyó a tu padre para salvar la empresa». Elena se tambaleó, abrumada. Toda su vida había creído que su padre los había abandonado voluntariamente. Pero ahora, ¿por qué me dices esto ahora? «Porque llevo años buscando a tu padre para hacer justicia. Cuando apareciste en mi oficina, sentí que era una señal. Pero quería conocerte por quién eres, no como parte de esta historia». «¿Años buscándolo?» «No te creo», susurró ella. Javier caminó hasta su estudio y regresó con una carpeta gruesa. «Todo está aquí. Los documentos originales que prueban la inocencia de tu padre, los informes de los investigadores privados que contraté para encontrarlo, las cartas que nunca pude entregarle». Elena tomó la carpeta con manos temblorosas y la abrió. Efectivamente, contenía años de investigación. «¿Por qué harías esto? Tu padre...» «Mi padre hizo algo imperdonable. No puedo cambiar eso, pero puedo intentar reparar el daño». Elena cerró la carpeta, incapaz de procesar todo en ese momento. «Necesito tiempo, Javier. Esto es demasiado. Lo entiendo. Quiero una transferencia a la oficina de Monterrey», dijo repentinamente. «No puedo seguir trabajando contigo ahora mismo». Javier asintió lentamente, el dolor evidente en su rostro. «Haré los arreglos». «Pero Elena, por favor, déjame ayudarte a encontrar a Roberto. Es lo mínimo que puedo hacer». «Lo pensaré», respondió mientras recogía su bolso y se dirigía a la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. «¿Realmente estás enamorado de mí o solo intentabas aliviar tu culpa?» Javier la miró con intensidad. «Estoy enamorado de la mujer que salvó la campaña del Hotel Esmeralda, que lee cuentos a niños enfermos, que defiende sus ideas con pasión. Eso no tiene nada que ver con nuestros padres». Elena no respondió. Salió del apartamento con el corazón destrozado y la mente confundida. Al día siguiente, encontró la solicitud de transferencia a Monterrey en su escritorio, ya firmada por Javier. Junto a ella, una nota. «Cuando estés lista para hablar, estaré aquí».
2 semanas después, Elena se instalaba en un pequeño departamento en Monterrey. El cambio de ambiente le dio el espacio que necesitaba para procesar todo lo ocurrido. La oficina era más pequeña, pero el equipo la recibió calurosamente. Lucía Mendoza, la directora regional, se convirtió rápidamente en su mentora. Nunca había visto a alguien transferirse desde la oficina central voluntariamente, comentó durante su primer almuerzo juntas. Suele ser al revés. Necesitaba un cambio, respondió Elena vagamente. Problemas del corazón, ¿eh? Lucía sonrió comprensivamente. No preguntaré más. A pesar de la distancia, el proyecto internacional continuaba. Elena asistía a las reuniones por videoconferencia. Ver a Javier en la pantalla, manteniendo una actitud estrictamente profesional, hacía que su corazón doliera. Cada semana recibía un correo electrónico con actualizaciones sobre la búsqueda de su padre. Javier había contratado a los mejores investigadores privados. Elena leía los informes, pero nunca respondía. En octubre, durante una videollamada tardía revisando materiales promocionales, quedaron solos en la línea. «¿Te ves bien?», dijo Javier después de un silencio incómodo. «Monterrey parece sentarte bien». «Es tranquilo aquí», respondió Elena. «Estoy aprendiendo mucho de Lucía». «Elena, sobre tu padre, hay novedades. Los investigadores creen haberlo localizado en Mérida. Está trabajando como profesor en una escuela secundaria». El corazón de Elena dio un vuelco. Después de 15 años, finalmente, podría tener respuestas. «Gracias por la información», dijo formalmente. «La verificaré. Puedo arreglar todo si quieres ir a buscarlo. Un vuelo, un hotel. Puedo hacerlo sola, Javier», lo interrumpió más bruscamente de lo que pretendía. «Por supuesto», respondió él con una sonrisa triste. «Solo quería ayudar». En noviembre, Mateo viajó a Monterrey para actualizar los sistemas informáticos. Durante una cena, le contó a Elena sobre los cambios en la empresa central. «Javier está transformando todo», explicó. «Ha establecido una fundación para ayudar a familias afectadas por malas prácticas corporativas y está revisando todos los casos dudosos de la época de su padre, compensando a las personas afectadas». «¿De verdad?» «Sí. Y hay rumores de que está considerando renunciar como CEO para dirigir la fundación a tiempo completo». Elena sintió una punzada de culpa. Tal vez había juzgado a Javier demasiado duramente. «Hay algo más que deberías saber», continuó Mateo. «Su padre está peor. Los médicos dicen que le quedan pocas semanas». Esa noche Elena no pudo dormir. Pensó en Javier enfrentando la muerte de su padre mientras intentaba corregir sus errores. Pensó en su propio padre y en la posibilidad de reunirse con él después de tantos años. A finales de noviembre, el proyecto internacional que Elena dirigía ganó el prestigioso Premio Quorum, el más importante de la publicidad latinoamericana. La ceremonia se realizaría en Ciudad de México en diciembre. «Tienes que ir», insistió Lucía. «Es tu proyecto, tu visión. Mereces estar ahí». Con nerviosismo, Elena regresó a la capital para la ceremonia. Cuando llegó al hotel donde se realizaría el evento, sintió mariposas en el estómago ante la perspectiva de ver a Javier nuevamente en persona. El momento finalmente llegó durante la recepción previa. Javier estaba conversando con unos ejecutivos cuando la vio. Disculpándose, caminó directamente hacia ella. «Felicidades por el premio», dijo Elena intentando mantener la compostura. «Es un reconocimiento a toda la empresa». «Es tu premio, Elena, tu creatividad, tu liderazgo», respondió él seriamente. «Me alegra que hayas venido». Había algo diferente en él. Se veía más delgado, con sombras bajo los ojos que hablaban de noches sin dormir. Durante la ceremonia, cuando anunciaron que Valente Enterprises había ganado, Javier insistió en que Elena subiera a recibir el premio. Mientras ella daba su discurso de agradecimiento, sus miradas se encontraron brevemente. Aún había algo ahí, un fuego que la distancia no había apagado. Después del evento, Javier la interceptó mientras se dirigía a los elevadores. «Elena, antes de que te vayas», dijo extendiéndole un sobre, «toda la información sobre tu padre está aquí. Confirmado. Es él. Está en Mérida, dando clases de arte en la preparatoria González Martínez». Elena tomó el sobre, sus dedos rozando los de él. «Gracias, Javier, por todo. ¿Vas a buscarlo?»
Sí, respondió con determinación. Es hora de conocer toda la verdad. Elena tomó el primer vuelo disponible a Mérida tras la ceremonia de premiación. Con el sobre que Javier le había entregado y una pequeña maleta, se dirigió al hotel que había reservado apresuradamente. La humedad del clima yucateco la recibió como una bofetada cálida. En su habitación, extendió sobre la cama toda la información, una dirección, un horario de clases y varias fotografías recientes de un hombre de cabello entrecano que aún conservaba el mismo brillo en los ojos que recordaba de su infancia. «Papá», susurró, tocando la fotografía con la punta de los dedos. Al día siguiente, con el corazón latiendo fuertemente, Elena se paró frente a la preparatoria González Martínez 15 minutos antes de que terminara la última clase del día. Cuando sonó la campana, se quedó paralizada, observando a los estudiantes salir en grupos ruidosos, y entonces lo vio. Roberto Ramírez salió cargando una pila de cuadernos de dibujo, conversando animadamente con un estudiante. Elena contuvo la respiración. 15 años después estaba a solo unos metros de su padre. El estudiante se despidió y Roberto se quedó solo, organizando sus materiales. Elena dio un paso adelante, luego otro. Cuando estaba a solo 3 metros, se detuvo. «Papá». Roberto levantó la mirada, confundido al principio. Luego sus ojos se abrieron con reconocimiento y sorpresa. «¿Elena?». Su voz era apenas un susurro. «¿Elenita?». Los cuadernos cayeron al suelo cuando Roberto dio un paso vacilante hacia ella. Elena no pudo contener más las lágrimas. «Sí, soy yo. Dios mío», murmuró él, acercándose pero deteniéndose a un paso de distancia, como si temiera que fuera una ilusión. «Has crecido tanto». 15 años lo hacen», respondió ella con una mezcla de dolor y alegría. Roberto extendió una mano temblorosa, tocando suavemente la mejilla de su hija. «Nunca pensé que me buscarías». Necesitaba respuestas. Caminaron hasta un pequeño café cercano. Durante horas, Roberto le contó su historia. Cómo Guillermo Valente lo había incriminado, cómo había perdido todo, su reputación, su dinero, su futuro. Pero lo que más le dolía era haber perdido a su familia. «¿Por qué no volviste?», preguntó Elena con la voz quebrada. «Cuando todo se calmó, ¿por qué no regresaste a nosotras?». Roberto bajó la mirada, avergonzado. «Tenía miedo de que no me creyeras, de que pensaras que realmente era un ladrón. Y después pensé que estarías mejor sin un padre señalado como criminal. Abuela te esperó hasta el último día de su vida», respondió Elena. «Y yo también». Roberto tomó sus manos entre las suyas. «Lo siento tanto, hija. He revivido cada día estos 15 años, imaginando cómo hubiera sido todo si hubiera tenido el valor de regresar. Javier Valente me ayudó a encontrarte», confesó Elena. «Ha estado buscándote por años». La expresión de Roberto cambió. «El hijo de Guillermo, ¿por qué haría eso?». «Porque descubrió la verdad y quiere corregir los errores de su padre». Durante los siguientes días, Elena y Roberto recuperaron el tiempo perdido. Ella conoció a sus estudiantes, vio sus pinturas, aprendió sobre la vida tranquila pero digna que había construido lejos de todo. Roberto se había reinventado como profesor de arte, tocando las vidas de cientos de jóvenes a lo largo de los años. «Estoy orgulloso de ti, Elena», le dijo una noche mientras cenaban en el pequeño apartamento que él rentaba. «Convertirte en una profesional exitosa a pesar de todo». «Abuela siempre me apoyó», respondió ella, «pero nunca dejamos de extrañarte». Al regresar a Monterrey, Elena se sentía diferente, como si una herida que había ignorado por años finalmente comenzara a sanar. Lucía notó el cambio inmediatamente. «Pareces más liviana», comentó durante una reunión, «como si hubieras dejado una carga». «Encontré a mi padre», confesó Elena, «después de 15 años». Lucía, quien conocía fragmentos de su historia, la abrazó con fuerza. «El perdón es poderoso, Elena, no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos». Esas palabras resonaron profundamente en Elena. Había sido justa con Javier. Él no era responsable de las acciones de su padre, igual que ella no era responsable de las circunstancias que separaron a su familia. En diciembre, mientras preparaba su regreso a Ciudad de México para las fiestas, recibió una llamada de Carolina, la hermana de Javier. «Elena,
No sé si te ha contado, pero Javier renunció como CEO la semana pasada. ¿Qué? ¿Por qué? Para concentrarse en la fundación. Dice que hay mucho que reparar. Hizo una pausa. Nuestro padre falleció ayer. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Lo siento mucho, Carolina. Javier está devastado, aunque intenta no demostrarlo. Tenían una relación complicada, pero al final creo que ambos encontraron algo de paz. Después de colgar, Elena tomó una decisión. Era hora de regresar a Ciudad de México y enfrentar sus sentimientos por Javier. Llegó a la capital 3 días antes de Navidad. Su primer impulso fue ir directamente a Valente Enterprises, pero decidió esperar. Según Carolina, Javier pasaría la Nochebuena en el hospital infantil, como cada año. El 24 de diciembre, Elena se dirigió al Hospital San Ángel con un regalo. Un álbum con dibujos que Roberto había hecho especialmente para los niños. Cuando entró a la sala de juegos, vio a Javier vestido de Santa Claus, repartiendo regalos entre risas y abrazos. Se quedó en la puerta, observándolo. Este era el verdadero Javier, generoso, cariñoso, comprometido con hacer el bien. No el hombre frío y calculador que había imaginado al principio, ni el hijo de quien había destruido a su familia. Cuando Javier la vio, se quedó inmóvil por un momento. Disculpándose con los niños, se acercó a ella. «Elena», dijo quitándose la barba falsa, «no esperaba verte aquí. Traje algo para los niños», respondió, extendiéndole el álbum. Dibujos de un artista muy especial. Javier hojeó el álbum, reconociendo el estilo inmediatamente. «¿Roberto? ¿Lo encontraste?» «Gracias a ti», asintió Elena. «Hablamos, mucho, me contó todo. Elena, Antes de que pudiera continuar, Mateo apareció corriendo por el pasillo sin aliento. «Javier, Elena, tienen que venir ahora mismo. Hay alguien en la oficina, alguien que quiere verlos a ambos». «¿Quién?», preguntaron al unísono. «Roberto Ramírez. Está en Valente Enterprises esperándolos». Elena y Javier se miraron sorprendidos. Sin decir palabra, ambos siguieron a Mateo hacia la salida. Durante el trayecto en el auto de Javier, Elena llamó a su padre. «Papá, ¿estás en Ciudad de México?» «Sí, hija», respondió Roberto. «Necesitaba venir. Hay algo que debo hacer, algo que he postergado demasiado tiempo». «Vamos en camino», dijo Elena, mirando a Javier con preocupación. Al llegar a Valente Enterprises, el edificio estaba casi vacío por las festividades. Subieron hasta la sala de conferencias principal, donde encontraron a Roberto Ramírez de pie, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. «Papá», dijo Elena acercándose, «¿qué haces aquí?» Roberto se giró, su expresión solemne pero determinada. «Vine a cerrar un ciclo, hija», respondió antes de fijar su mirada en Javier, «y a conocer al hombre que hizo lo que su padre no pudo, reconocer la verdad». Javier extendió su mano hacia Roberto. «Señor Ramírez, he esperado mucho tiempo para conocerlo». Roberto ignoró la mano extendida y en su lugar abrazó a Javier con fuerza. «Gracias por ayudar a mi hija a encontrarme», dijo con voz quebrada, «y gracias por intentar corregir una injusticia que no cometiste». Elena observaba la escena con lágrimas en los ojos, demasiadas emociones, demasiadas verdades, demasiadas reconciliaciones en tan poco tiempo. «Este edificio tiene muchos fantasmas para mí», continuó Roberto, «pero hoy no vine a revivir el pasado, sino a construir un futuro. Elena me contó sobre tu fundación, sobre lo que estás haciendo para ayudar a personas como yo». «Es lo correcto», respondió Javier. «No puedo cambiar lo que hizo mi padre, pero puedo intentar reparar el daño». «Quiero ser parte de eso», dijo Roberto. «Quiero ayudar a otras personas a reconstruir sus vidas». Los tres se sentaron en la mesa de conferencias, discutiendo posibilidades hasta bien entrada la noche. Cuando finalmente se despidieron, Elena se quedó un momento a solas con Javier. «Gracias», dijo simplemente. «No tienes que agradecerme», respondió él. «Todo lo que he hecho ha sido por mí tanto como por ti o tu padre. Necesitaba hacer lo correcto». «Lo sé», Elena sonrió suavemente, «y es una de las razones por las que me enamoré de ti». Javier la miró sorprendido. «Elena, yo necesitaba tiempo», lo interrumpió. «Tiempo para entender, para perdonar, para sanar».
Y ahora estoy lista, si tú también lo estás. Javier tomó su mano con delicadeza. Nunca dejé de estarlo. Esa noche, mientras las luces navideñas iluminaban la ciudad, Elena comprendió que a veces las heridas más profundas solo pueden sanar cuando enfrentamos la verdad, por dolorosa que sea, y que a veces el amor puede nacer de las circunstancias más improbables. La mañana de Navidad, Elena despertó en su antiguo departamento en Ciudad de México, su mente todavía procesando los eventos del día anterior. Había vuelto a conectar con su padre después de 15 años, y de alguna manera, también había encontrado el camino de regreso a Javier. Su teléfono vibró con un mensaje. «Buenos días. ¿Café en el parque a las 11? J». Elena sonrió y respondió afirmativamente. Se vistió con un suéter rojo y jeans, sintiéndose más ligera que en meses. El Parque México estaba tranquilo esa mañana navideña, con pocas familias paseando. Javier ya la esperaba en una banca, sosteniendo 2 vasos de café. «Feliz Navidad», dijo entregándole uno. «Con canela, como te gusta». «¿Cómo lo recuerdas?», preguntó ella, sorprendida. «Recuerdo todo sobre ti, Elena». Se sentaron en silencio por unos minutos, disfrutando la tranquilidad del momento. Finalmente, Javier habló. «Anoche no pude dormir. Seguía pensando en todo lo que ha pasado, en cómo nuestras vidas han estado conectadas sin saberlo. Yo tampoco dormí mucho», confesó ella. «Pareciera que el destino tiene un sentido del humor extraño. O quizás es su forma de arreglar lo que estaba roto». Elena tomó un sorbo de su café meditando sus siguientes palabras. «Javier, sobre lo que dije anoche, lo decía en serio. Estos meses en Monterrey me ayudaron a entender que lo que siento por ti es real, independientemente de nuestra historia familiar». Javier tomó su mano. «Cuando te fuiste, sentí que parte de mí se iba contigo. Entendí que necesitabas espacio, pero cada día esperaba que volvieras». «¿Por eso renunciaste como CEO?», preguntó Elena. Javier negó con la cabeza. «Lo hice porque finalmente entendí cuál era mi propósito. No quiero dirigir un imperio construido sobre mentiras. Quiero construir algo nuevo, basado en justicia y transparencia». «¿Y tu padre?». «Carolina me dijo que falleció». La expresión de Javier se ensombreció ligeramente. «Fue complicado hasta el final, pero al menos pudimos hablar con honestidad en sus últimos días. Creo que ambos encontramos algo de paz». Después del parque, caminaron hasta un pequeño restaurante abierto en Navidad. Durante el almuerzo, Javier le contó sus planes para la fundación. «Quiero que sea independiente de Valente Enterprises, un espacio para reparar injusticias corporativas, ayudar a personas que han sido víctimas como tu padre». «Es un proyecto hermoso», respondió Elena sinceramente. «¿Te gustaría ser parte de él?», preguntó Javier. «Tu experiencia, tu creatividad, serían invaluables». Antes de que Elena pudiera responder, su teléfono sonó. Era Roberto. «¿Papá? ¿Todo bien?». «Sí, hija. ¿Podemos vernos esta tarde? Hay algo importante que quiero hablar contigo y con Javier». Acordaron encontrarse en el departamento temporal que Roberto había alquilado. Cuando llegaron, encontraron al padre de Elena revisando viejos documentos esparcidos sobre la mesa. «Después de nuestro encuentro anoche, seguí pensando», explicó Roberto. «Hay algo que nunca te conté, Elena. Algo que guardé todos estos años». Roberto sacó una pequeña llave de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. «Esta es la llave de una caja de seguridad en Bancomer. Contiene las pruebas originales de mi inocencia, documentos que logré salvar antes de huir. Nunca los usé porque tenía miedo de las represalias de Guillermo contra nuestra familia». Javier miró la llave con asombro. «¿Tiene pruebas concretas?». «Eso cambia todo». Roberto asintió. «Con Guillermo fallecido y tú dirigiendo la fundación, creo que finalmente es seguro usarlas». Elena abrazó a su padre, conmovida por el peso que había cargado todos esos años. «¿Por qué no me dijiste esto en Mérida? Necesitaba venir aquí, ver la situación con mis propios ojos, confirmar que realmente era seguro dar este paso». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Roberto recuperó los documentos de la caja de seguridad, correos electrónicos originales, registros financieros y grabaciones que probaban, sin lugar a dudas, su inocencia
y la manipulación de Guillermo Valente. Javier convocó a la junta directiva para una reunión extraordinaria el 30 de diciembre. Roberto y Elena asistirían como invitados especiales. La mañana de la reunión, mientras se preparaban en el departamento de Javier, Elena recibió una llamada inesperada de Mateo. «Elena, tienes que venir a la oficina ahora mismo. Hay algo que no vas a creer». «¿Qué sucede?» «Guillermo Valente está aquí». «¿Qué?» «Pero Carolina dijo que había fallecido. Está muy débil, en silla de ruedas, pero definitivamente vivo. Insiste en hablar con todos ustedes antes de la reunión». Elena miró a Javier con pánico. Él, que solo había escuchado su parte de la conversación, la miró confundido. «Tu padre», comenzó ella sin saber cómo continuar. «Mateo dice que está en la oficina». El color abandonó el rostro de Javier. «Imposible. Los médicos dijeron que le quedaban días, por eso no lo trasladamos al hospital. Está pidiendo hablar con nosotros». «Con tu padre también», añadió mirando a Roberto. Los tres se dirigieron apresuradamente a Valente Enterprises. Al llegar a la sala de conferencias, encontraron a un Guillermo Valente demacrado, sostenido apenas por la silla de ruedas y atendido por una enfermera. Carolina estaba a su lado con expresión preocupada. «Javier», murmuró el hombre mayor con voz débil. «Necesitaba estar aquí». Javier se acercó a su padre, la confusión evidente en su rostro. «Los médicos dijeron que no debías moverte. Algunos asuntos son más importantes que unos días más de vida», respondió Guillermo antes de dirigir su mirada hacia Roberto. «Ramírez, ha pasado demasiado tiempo». Roberto se mantuvo firme, mirando al hombre que había destruido su vida. 15 años, Guillermo. 15 años que no puedo recuperar. El anciano asintió débilmente. «Por eso estoy aquí. No para pedir un perdón que no merezco, sino para hacer lo correcto por una vez». Guillermo le hizo una seña a Carolina, quien entregó una carpeta a Roberto. «Es mi confesión completa», explicó. «Notarizada, legal, irrevocable. Detalla exactamente cómo falsifiqué evidencia para inculparte». Elena miró a Javier, quien parecía tan sorprendido como ella. «¿Por qué ahora?», preguntó Roberto. «Porque mi hijo amenazó con vender todas sus acciones, destruir su herencia, si no hacía esto», respondió Guillermo con una sonrisa irónica. «Tiene tu misma terquedad moral, Ramírez. Siempre fuiste el mejor de nosotros dos». Javier se acercó a su padre. «Nunca pensé que realmente lo harías». «No lo habría hecho solo por ti, hijo», confesó el anciano. «Pero cuando encontraste a Elena, cuando vi cómo la mirabas, supe que este secreto podría destruir tu posibilidad de ser feliz. Y eso no podía permitirlo». La enfermera indicó que Guillermo necesitaba descansar. Mientras lo preparaban para llevárselo, el anciano tomó la mano de Roberto. «La empresa pagará una compensación adecuada. Mi hijo se asegurará de ello. Es lo menos que puedo hacer». Cuando Guillermo salió, la habitación quedó en silencio. Roberto miraba la confesión en sus manos, años de sufrimiento finalmente validados en papel oficial. «Esto cambia todo», dijo finalmente. «Mi nombre, mi reputación». «Es lo que siempre quisiste, papá», respondió Elena, abrazándolo. «La verdad». La reunión con la junta directiva procedió como estaba planeado, pero con un giro inesperado. Además de anunciar la creación de la fundación, Javier presentó oficialmente la confesión de su padre y el plan de compensación para Roberto Ramírez. Los directores, aunque impactados, respaldaron unánimemente la decisión, conscientes de las implicaciones legales y éticas de oponerse. Esa noche, en la azotea del edificio, Elena y Javier contemplaban las luces de la ciudad, preparándose para recibir el año nuevo. «Nunca imaginé un desenlace así», confesó Elena. «Mi padre reivindicado, tu padre confesando». «Yo tampoco», respondió Javier, abrazándola por la cintura. «Pero quizás era la única forma de que ambos pudiéramos empezar de nuevo, sin secretos, sin culpas heredadas». Elena se giró para mirarlo a los ojos. «¿Y nosotros? ¿Podemos empezar de nuevo también?» «No», dijo Javier sorprendiéndola. «No quiero empezar de nuevo contigo, Elena. Quiero continuar donde lo dejamos, con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hemos crecido». A la distancia, los primeros fuegos artificiales comenzaron a iluminar el cielo.
¿Sabes qué dijo mi padre antes de irse?, preguntó Javier en voz baja. Dijo que cuando me veía contigo, recordaba cómo miraba él a tu madre antes de que todo se complicara. Dijo que ellos también estuvieron enamorados, hasta que el dinero y la ambición se interpusieron. Elena contuvo la respiración. Su madre había fallecido cuando ella era tan pequeña que apenas la recordaba. ¿Mi madre y tu padre?, Javier asintió. Parece que nuestras familias estaban destinadas a encontrarse, para lo bueno y para lo malo. Mientras el cielo de Ciudad de México se llenaba de colores anunciando el nuevo año, Elena y Javier sellaron su reconciliación con un beso que prometía un futuro que ninguno de los dos hubiera imaginado cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. «Te amo, Elena Ramírez», susurró Javier, «con toda nuestra complicada historia, con todo nuestro imperfecto presente». «Y yo te amo a ti, Javier Valente», respondió ella, «por quien eres, no por quien fue tu padre o el mío». En ese momento, ambos supieron que algunas historias, incluso las que comienzan con dolor y secretos, pueden tener finales que superan cualquier expectativa. Un año después, el salón principal de Valente Enterprises resplandecía bajo la elegante decoración para celebrar el primer aniversario de la Fundación Nuevo Amanecer. Fotografías de los proyectos realizados durante el año adornaban las paredes, familias reunidas, pequeños negocios recuperados, comunidades transformadas. Elena ajustó nerviosamente el micrófono en el podio. Un año atrás, había entrado a este edificio como una diseñadora en busca de trabajo. Hoy era la directora creativa de la Fundación y mucho más. «Buenas noches a todos», comenzó, mirando a la audiencia repleta de empresarios, beneficiarios y medios de comunicación. Hace exactamente un año, nació un proyecto con una misión simple pero poderosa: reparar injusticias y devolver la dignidad a quienes la perdieron por prácticas corporativas deshonestas. Desde la primera fila, Javier le sonrió con orgullo. A su lado, Roberto Ramírez, ahora coordinador del programa educativo de la Fundación, asentía con aprobación. En 12 meses hemos ayudado a 27 familias a recuperar lo que injustamente perdieron, continuó Elena. No solo económicamente, sino también devolviendo su buen nombre y su lugar en la sociedad. La presentación incluyó testimonios emotivos y estadísticas impresionantes. Cuando terminó, los aplausos resonaron por todo el salón. Elena bajó del escenario y fue directamente hacia Javier y su padre. «Estuviste magnífica», dijo Roberto abrazándola. «Tu madre estaría tan orgullosa». «Gracias, papá», respondió ella, emocionada. Javier tomó su mano discretamente, ese pequeño gesto que siempre la reconfortaba. «¿Lista para la sorpresa?», susurró él. «¿Qué sorpresa?». «Ya verás». La fiesta continuó con música y conversaciones animadas. Mateo, ahora encargado de la plataforma digital de la Fundación, se acercó con Daniela y Lucía. «¿Quién diría que terminaríamos todos aquí cuando te entrevisté para ese primer trabajo?», bromeó Daniela. «Deberías haberme dicho que planeabas revolucionar la empresa y robarle el corazón al jefe». Elena rió, feliz de tener a sus amigos reunidos. «Créeme, no estaba en mis planes. Los mejores giros de la vida nunca lo están», comentó Lucía sabiamente. A medianoche, cuando la celebración estaba en su punto máximo, Javier pidió la atención de todos con un tintineo de su copa. «Hace un año», comenzó, «tomé la decisión más importante de mi vida, dejar de ser solo el heredero de un imperio para construir algo con propósito. Pero esa no fue mi única decisión crucial». Javier caminó hacia Elena y tomó su mano. «También decidí que lucharía por el amor de una mujer extraordinaria, aunque nuestras familias compartían un pasado doloroso». Murmullos de sorpresa recorrieron la sala. Si bien muchos sabían que Elena y Javier eran pareja, pocos conocían la historia completa. «Elena me enseñó que la verdad, por difícil que sea, siempre abre caminos hacia la sanación», continuó Javier, «y que el perdón no es debilidad, sino la fuerza más transformadora que existe». Para asombro de Elena, Javier se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Elena Ramírez, me enamoré de ti desde que defendiste con pasión tus diseños en aquella primera entrevista. Te amo por tu talento, tu integridad y tu valentía.
¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? Con lágrimas en los ojos, Elena miró alrededor, a su padre sonriendo emocionado, a sus amigos conteniendo el aliento, a Carolina dando pequeños saltitos de alegría. Sí, respondió con voz clara. 1000 veces sí. Javier colocó el anillo en su dedo y la besó mientras la sala estallaba en aplausos. Roberto fue el primero en acercarse a felicitarlos. Mi niña, dijo con los ojos húmedos, tu abuela estaría bailando de felicidad. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Elena y Javier subieron a la azotea del edificio, su lugar especial. La ciudad brillaba bajo ellos como un mar de estrellas. ¿Sabes?, dijo Elena, recostada en el hombro de Javier. A veces pienso en aquella chica asustada que llegó a México con un portafolio y una foto de su abuela. Nunca imaginó que encontraría tanto: a su padre, su propósito, su amor. Y yo nunca imaginé que la diseñadora que cuestionó mis decisiones en su primera semana cambiaría completamente mi vida, respondió Javier besando su frente. ¿Te arrepientes de algo? Elena negó con la cabeza. Cada paso, incluso los dolorosos, nos trajo hasta aquí. ¿Cómo podría arrepentirme? En su departamento compartido, sobre la mesita de noche, había 2 fotografías en un marco doble. Una vieja foto de Elena con su abuela y su padre cuando era niña, y otra reciente de Elena y Javier con Roberto en la playa de Mérida, pasado y presente perfectamente unidos. ¿En qué piensas?, preguntó Javier, notando su expresión pensativa. En que algunas historias de amor nacen de los lugares más inesperados, respondió ella, y en que a veces lo que parece el final de todo es solo el comienzo de algo mucho mejor. Javier la abrazó más fuerte, contemplando el horizonte donde ya se asomaban los primeros rayos del amanecer, símbolo perfecto para su historia. Luz después de la oscuridad, esperanza después del dolor, amor después de la pérdida. Por nuestro futuro, susurró Javier. Por nuestro futuro, respondió Elena, y por todas las verdades que nos trajeron hasta aquí. Un nuevo día comenzaba en Ciudad de México, pero para Elena y Javier era mucho más que eso. Era el primer día del resto de sus vidas juntos, una vida construida sobre la verdad, fortalecida por el perdón y sostenida por un amor que había superado las heridas del pasado.